Recordamos que al principio del curso veíamos, cuando analizábamos la empresa, decíamos que la empresa, uno de los objetivos de la empresa era la responsabilidad social de la empresa, y que si analizábamos los elementos que tenía, uno de los elementos era el entorno. Bien, ahora vamos a compatibilizar esas dos cosas. Vamos a ver el entorno de la empresa como un elemento, y en ese entorno la sociedad que rodea a la empresa como un elemento del entorno, y vamos a armonizarlo con el objetivo de la responsabilidad social, porque el objetivo de la responsabilidad social, que es lo que vamos a tratar en esta parte, lo que pretende es resolver los problemas que la empresa genera en el entorno en general. Entonces, partimos de la idea de, como vemos aquí, que las empresas están cada vez más condicionadas por la necesidad de responder a la sociedad. Esa necesidad, una forma de atender al entorno, porque podríamos plantearnos que el único objetivo de la empresa es el máximo beneficio. En realidad siempre busca ese beneficio, pero la atención al entorno, a esta responsabilidad social, como veremos más adelante, lo que hace es reafirmar la imagen de la empresa y, por tanto, como imagen, aumentar también sus beneficios y sus expectativas. Entonces, de ahí partimos nosotros, de que el tema de que la empresa, responde ante la sociedad, o va a intentar responder ante la sociedad. Eso lo hacemos partiendo de que la empresa, aparte de tener unos costes económicos, las decisiones que llevan la empresa llevan consigo, o tienen consigo también, unos costes sociales. ¿Qué diferencia hay entre costes sociales y costes económicos? Los costes económicos son costes que repercuten en la economía de la empresa, que la empresa por tanto soporta. Los costes sociales, sin embargo, son costes que genera la empresa, pero que no repercuten en ella, sino que perjudican a personas que no forman parte de la empresa, es decir, al entorno. Y por eso es por lo que estamos relacionando el entorno con la responsabilidad social, porque se producen lo que llamamos esos costes sociales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues, por ejemplo, a la polución del aire, a la especulación del suelo, a la concentración industrial, al agotamiento de recursos, por ejemplo, también, al vertido de residuos. Todo eso son costes que la empresa tiene, pero que, o mejor dicho, que soporta la sociedad y que genera la empresa. Son costes que genera la empresa y que la empresa no soporta, sino que soporta la sociedad. ¿Qué planteamientos nos podemos hacer con respecto a estos costes? En primer lugar, bueno, pues por ley decir privatizar los costes y que los asuman las empresas, es una de las opciones. Es decir, obligarle a las empresas, por ejemplo, si estamos hablando de polución en el aire, a cambiar la tecnología de producción de manera que disminuya esa polución, o que incorporen determinados filtros para que esa polución disminuya también o desaparezca. Pues eso son privatizar los costes que la empresa genera, y privatizar el que lo soporte la propia empresa. Esa es una posible solución. O que los residuos que van a lanzar, pues no los lancen, sino que los reciclen, los recuperen la propia empresa, los reciclen y lancen vertidos ya que no contaminen. O bien, una segunda solución sería que efectivamente lo soporte la sociedad. No lo soporte ya la empresa, sino que lo soporte la sociedad. Eso, la sociedad a través de sus organismos. Porque si lo soportan los organismos públicos estarían pagando a través de los impuestos y, por tanto, indirectamente lo están pagando todos los ciudadanos. Esas son las dos posibles soluciones que se pueden plantear ante los costes sociales, es decir, los costes que generan las empresas, pero no soportan las empresas. En definitiva, como consecuencia de estos costes sociales, es por lo que surge lo que llamamos la responsabilidad social corporativa. Surge como consecuencia de la existencia de esos costes. Y ahora se le exige a la sociedad, no a través de ley, porque la responsabilidad social de la empresa, estamos hablando de cuando la empresa va más allá de lo que le exige la ley. Entonces hablamos de una conciencia de la empresa con vistas, más allá de la normativa como vemos aquí, con vistas a mejorar su imagen o a una responsabilidad ética que esa empresa tenga. ¿Qué es lo que se persigue entonces con la responsabilidad social corporativa? Pues la integración, tanto activa y voluntaria, los dos, es decir, hablamos de voluntaria porque estamos diciendo que va más allá de la normativa, por parte de las empresas, pues por esas preocupaciones sociales
y medioambientales de lo que ellos producen. Eso es lo que llamamos, o eso es lo que entendemos por responsabilidad social corporativa, una integración voluntaria y activa, es decir, que la empresa participa en ella de forma activa. ¿En qué se plasma esa responsabilidad social corporativa? Pues se puede plasmar en un código de conducta, es decir, un código ético de la empresa que ella misma se obliga a realizar determinadas conductas más allá de la normativa, vuelvo a decir, o en medidas para conciliar la vida laboral y familiar de sus trabajadores, porque esos son costes sociales también. La existencia de la empresa supone para los trabajadores también un riesgo, por ejemplo, en cuanto a su seguridad, pues la formación sobre seguridad en el trabajo forma parte de esa responsabilidad social de la empresa para con sus trabajadores, o conciliar la vida laboral y familiar también forma parte, por ejemplo, el establecimiento de turnos diferentes para aquellos que tengan hijos menores que para los que no los tengan, por ejemplo, puede ser una medida para conciliar la vida laboral y familiar dentro de esa responsabilidad social corporativa. Fijaros lo que pone aquí, que esa responsabilidad social afecta positivamente a los beneficios. ¿Por qué? Porque mejora la imagen de la empresa. Da una imagen de seriedad, de una empresa estable, de una empresa fuerte, de una empresa seria, y eso, esa imagen repercute tanto en los trabajadores, que los buenos trabajadores querrán quedarse en la empresa, y si, de hecho suele ocurrir que las empresas grandes, las empresas con una responsabilidad social, son capaces de retener a los buenos trabajadores e incorporar a buenos trabajadores de otras empresas, y como consecuencia de eso, las empresas con menor responsabilidad social normalmente se quedan con los peores trabajadores y los mejores se le van. Entonces eso afecta positivamente, finalmente, afecta positivamente a sus beneficios, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino también desde el punto de vista de clientes y de proveedores, que tratan también, como ellos entienden, tratan con una empresa más seria. ¿Qué herramientas hay para hacer un análisis de esa responsabilidad social corporativa? Fundamentalmente el balance social. ¿Y cuáles son las medidas que puede ejercer una empresa buscando la responsabilidad social corporativa? Bueno, pues ya vemos todas estas de aquí. En general, todas las que buscan es generar un impacto positivo en la sociedad, que las posibles externalidades que la empresa tenga con respecto al exterior de la empresa sean positivas, o al menos mejoren la situación de la sociedad en la medida en la que la empresa pueda realizar determinadas actividades. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues, por ejemplo, con respecto a los empleados, pues plantearse cuestiones como salarios, horarios y el desarrollo de las habilidades de nuestros trabajadores de manera que puedan promocionar y puedan realizar bien su trabajo. En cuanto a las cadenas de suministro, pues plantearse tener proveedores que cumplan estándares sociales y ambientales. Con respecto a la comunidad, pues realizar posibles donaciones a la comunidad o patrocinio de actividades deportivas, en lo que fomentaría las actividades deportivas dentro de la comunidad, o programas de voluntariado en la sociedad para jóvenes pues con algún tipo de interés social, subvencionar algún tipo de programas de voluntariado. Otra de las actuaciones que puede tener la empresa, o que puede plantearse la empresa dentro de lo que llamamos la responsabilidad social corporativa, sería cuestiones en cuanto a su ética empresarial, como evitar prácticas deshonestas y cómo abordaría la corrupción, la posible corrupción de la empresa, o intentando evitar siempre la corrupción a las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones que puedan afectar a la empresa, como podrían ser los políticos. Con respecto al medio ambiente, pues también evitar el vertir gases que contaminen el medio ambiente o residuos, el uso de energías renovables, el control de los recursos también que se utilizan para la producción. Todo eso lo podríamos englobar dentro de lo que llamamos la responsabilidad social medioambiental, que es una parte muy importante de la responsabilidad social corporativa para la empresa y que engloba el cuidado del medio ambiente y el uso de unos recursos responsables de la empresa. Siguiendo con el entorno, entonces vamos a plantearnos ahora cómo influyen en la empresa los objetivos de desarrollo sostenible, porque son objetivos que se ha marcado la Organización de Naciones Unidas y que, a diferencia de otros objetivos que anteriormente se han marcado, que van dirigidos a los políticos, en este caso van dirigidos fundamentalmente a la sociedad.
y la empresa, como parte de la sociedad, debe de marcarse la consecución de esos objetivos. Por tanto, son objetivos o parte del entorno que influye dentro de la empresa. Esos objetivos son 17 objetivos marcados en la agenda de 2030, es decir, que pretenden conseguirse para el año 2030. De esos 17 objetivos, que como dice aquí, se trasladan a la sociedad en general, 3 de ellos, el 7, el 9 y el 12, afectan a las empresas. El 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. El 9, construir infraestructuras resilientes promoviendo la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Y el 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Este que hemos visto, el 7, que hemos visto de energía asequible y no contaminante, hace referencia fundamentalmente a garantizar el acceso de una energía asequible, segura y sostenible para todos. Y eso se hace a través de eficiencia energética y a través del uso de energías renovables. Son, por tanto, objetivos que desde la ONU se marcan para las empresas. El objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, lo que nos habla es de la creación de infraestructuras resilientes que resistan el paso del tiempo, una industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación. Y por último, la producción de consumo responsable, que también tiene que ver con las empresas, que afectan a la empresa en la medida en la que se pretende respetar el medio ambiente y los recursos, y que parte del hecho de que cada año se tira 1/3 de la comida producida. Eso hace referencia al consumo, un consumo responsable, que parte del hecho de que al ritmo del crecimiento actual y del consumo actual, en el 2050 habremos agotado los recursos del planeta, en más se necesitarían hasta 3 planetas. Pues estos son los 3 objetivos que se marcan o que nos marcan desde la agenda 2030 y que van dirigidos a las empresas y que las empresas deben, por tanto, considerar a la hora de establecer sus políticas. Todas esas actuaciones se incluirían, como ya hemos dicho anteriormente, en lo que llamamos el balance social, que es un documento de carácter voluntario que realizan las empresas, donde esquemáticamente recogen las actividades de la empresa, pero de una perspectiva social. ¿Qué es lo que debe de incluirse en el balance social? La cuantificación de los datos sociales, es decir, de cómo las actuaciones de la empresa afectan a la sociedad, y vamos a hacer un seguimiento sobre la evolución de cómo la actuación de la empresa afecta a la sociedad. Es decir, midiendo ese impacto que la actuación tiene sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Eso es lo que pretende realizar el balance social. ¿Qué pasos son los que siguen? En primer lugar, vamos a identificar los grupos de interés que con respecto a la sociedad de nuestra empresa. Definimos indicadores, es decir, cómo vamos a medir la actuación de la sociedad con respecto a esos grupos de interés, recopilamos información, analizamos los resultados y hacemos un informe final para ver si efectivamente nuestra actuación antes de realizar todas estas medidas, cómo afectaba, y después de realizarlas, cómo afecta también, ¿no? Cómo hemos conseguido evitar externalidades negativas o ampliar los efectos positivos con respecto a la sociedad. ¿Qué ejemplos podemos incluir? Pues lo mismo que hemos visto, que trata de la responsabilidad social corporativa, de las actuaciones que podríamos hacer. Pues todo eso debemos de incluirlo en el balance social. Con respecto a los empleados, pues ver el salario mínimo o el reparto de beneficios con respecto a ellos, qué salario nos planteamos, qué reparto de beneficios. Con respecto al impacto ambiental, las emisiones de gases invernadero o el uso de recursos. Con respecto a la comunidad, esos programas que hemos visto de voluntariado que podría subvencionar la empresa, pues si lo ha hecho y qué efectos tiene, lo incluimos en el balance social, igual que los patrocinios que pudiéramos realizar o que pudiera realizar la empresa, la ética empresarial, cómo aborda la corrupción o las cadenas de suministro sostenibles, asegurándose que los proveedores son socialmente responsables. Todos esos datos son los que se incluirían en el balance social, puesto que son las acciones que la empresa se plantea con respecto a la sociedad.